Hola, nuestro grupo les estará hablando el día de hoy sobre el Código Tributario, Ley 11-92. Nuestro grupo se encuentra conformado por Willy Javier Ancos Vardés, el número 1, Juan Ignacio Nina, el número 21, y su servidor, Leandro Beltré Mateo, el número 4. Ahora pasaremos con Juan Ignacio, que les estará hablando sobre las primeras partes de este código. Bueno, se está hablando sobre el capítulo 2 de los apremios, infracciones y sanciones. Nos dice en el artículo 190 de los apremios en materia tributaria, el representante, del Ministerio Público, a petición de la Administración Tributaria, procederá a liberar mandamiento de conducencia. En el artículo 192 nos dice que la Administración Tributaria enviará los antecedentes respectivos al Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente. Artículo 195, los mandamientos del arresto serán ejecutados en todo territorio de la República. Entonces pasamos aquí al capítulo 13, que nos dice sobre de las infracciones tributarias. Aquí nos habla sobre el artículo 197, que nos refiere a normas generales que construyen infracciones toda forma de incumplimiento de obligaciones tributarias tipificadas y sancionadas con arreglo a los impuestos en este código. En el artículo 198, las disposiciones de este código se aplican a todas las infracciones tributarias. En el artículo 202 dice que el incumplimiento de cada obligación se sancionará en forma independiente una de otra. Entonces pasamos de aquí a la sección 5, que nos dice sobre de las infracciones tributarias. El artículo 248, artículo 249 y el artículo 251 son referencia a esta sección. Entonces, en el artículo 148 hablamos sobre la evaluación tributaria, que incurre en evaluación tributaria el que mediante de acción u omisión que no constituya otra de las infracciones de este capítulo, produce o podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios. En el artículo 249, casos de invasión, construyen casos de invasión, entre otros. Y en el artículo 251, que habla sobre la mora, que incurre en la infracción de mora, el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida al efecto. Pasamos aquí con Willy Javier, que nos estará hablando sobre este tema. El título 2 de impuestos sobre la renta. Continúa, Juan Ignacio. El capítulo 1, sujeto y objeto del impuesto. Aquí, como ya fue mencionado, estaremos hablando de impuestos sobre la renta. Estos tres artículos que ven aquí presentes, artículo 269, artículo 270 y artículo 271, son artículos que hay que tomar muy bien en cuenta. Por ejemplo, el artículo 269 nos habla sobre que los residentes y domiciliados en la República Dominicana deben de pagar el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana y de fuentes fuera de la República Dominicana, es decir, extranjeras, provenientes de inversiones y ganancias financieras. El artículo 271 son especiales, ya que el artículo 270, que es nombrado como rentas gravadas del contribuyente no residente o no domiciliado en República Dominicana, habla que a pesar de que usted sea extranjero, debe de estar sujeto al impuesto sobre la renta de fuente dominicana. Ahora, el artículo 271, uno bastante especial entre estos tres, es que nos habla que las personas extranjeras, o nacionales o extranjeras, que pasen a residir en la República Dominicana, solo estarán sujetas al impuesto sobre sus rentas de fuente extranjera, hasta que pase el plazo de 3 años cuando ya sea residente y debe estar afiliado a los dos artículos anteriormente mencionados. Continúa, Juan Ignacio, por favor. Ahora el capítulo 2, fuentes de las rentas.
rentas de fuente dominicana. Aquí es donde, en pocas palabras, nos explica de dónde es que sale cada renta y cuáles son las rentas de cuál se vale este impuesto. Por ejemplo, las que provienen de capitales, las obtenidas en la realización de actividades comerciales e industriales en el país, las que provienen del trabajo personal y las que provienen de préstamos en general, entre otros. Por favor, continúa la diapositiva. Ahora, las rentas de los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras. En pocas palabras, lo que nos dice aquí es que de la retribución que realicen estos cinematográficos extranjeros, un 15% de lo que se termine vendiendo o exhibiendo será enviado a la República Dominicana porque se utilizó recurso nacional. ¿Puedes continuar, por favor, con la siguiente? Y continuamos con lo que es el capítulo 3 de la renta agravada. Aquí en estos 3 artículos podemos ver lo que es la renta imponible, deducciones y deducciones proporcionales, pero hablar específicamente sobre 2. El artículo 285, las deducciones. Esto significa las reducciones de la renta bruta permitidas al contribuyente bajo el presente código y los reglamentos. Ahora, el artículo 286, que son las deducciones proporcionales, es cuando se incurra en gastos con el fin de obtener, mantener o conservar rentas gravadas y exentas y no existiere otro medio de probar lo contrario. La deducción se hará en la proporción respectiva en que se hubieran efectuado tales gastos, obviamente. ¿Puedes continuar la diapositiva, por favor? Ya por último, terminaría yo con el capítulo 4, que son las ganancias y pérdidas de capital. El artículo 289 nos habla sobre las ganancias de capital y otros 3 conceptos que trataré de resumirlo lo más posible. Las ganancias de capital. Para determinar la ganancia de capital sujeta a impuesto, se deducirá del precio o valor de enajenación del respectivo bien el costo de adquisición o de producción ajustado por inflación conforme a lo previsto. En pocas palabras, las ganancias de capital se van a conformar de acuerdo a la inflación que exista dentro del país. Los 3 conceptos que siguen son el costo fiscal. A los fines de este impuesto, el término costo fiscal, cuando se aplica un activo adquirido no construido por el contribuyente, significa el costo de dicho activo. Esto nos quiere decir que es un costo el cual no fue producido por el contribuyente, fue adquirido o comprado. El costo fiscal ajustado, ese término entra cuando el costo fiscal reducido por los gastos, pérdidas, depreciación y agotamiento. Un ejemplo de esto podrían ser terrenos, edificios, etcétera. Y también otros conceptos de reducción pueden ser también lo que son las cuentas de capital, las cuales aún no se han cobrado. Y eso sería todo sobre el capítulo 4. Y continuamos con mi compañero Leandro. Bueno, les estaré hablando sobre el capítulo 6, las tasas del impuesto. En este capítulo nos expresan las diversas tasas de impuesto que deben pagar ciertas personas, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Nos dice en el artículo 296, el cual fue modificado por la ley 557-05 el 13 de diciembre de 2005, que las personas naturales, residentes o domiciliadas en el país pagarán sobre la renta neta gravable del ejercicio fiscal las sumas que resulten de aplicar en forma progresiva. Más abajo tenemos un párrafo en el cual nos dice que la tasa marginal máxima del 30% establecida en el presente artículo se reducirá actualmente hasta alcanzar el 25% de la renta neta. Luego tenemos el artículo 189, que fue modificado por la ley 147-00 el 27 de diciembre del 2000, el cual nos habla sobre las tasas de los establecimientos permanentes. Y simplemente nos dice que los establecimientos que son permanentes en el país de personas extranjeras que están establecidos de manera final en el país y que pertenecen a personas extranjeras, están sujetos a pagar una tasa del 25% sobre sus rentas netas de fuente dominicana. Continúa, por favor. Luego tenemos el capítulo 7, que son las
excepciones generales, que nos expresa el artículo 299, que no estarán sujetas a este impuesto. Las excepciones se refieren a factores o cosas o personas que no están sujetas al pago de un impuesto en específico. En este caso, no estarán sujetas al pago de este impuesto las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los municipios, de los distritos municipales, de los establecimientos públicos en cuanto no provengan de actividades empresariales de naturaleza comercial e industrial, las rentas de la Cámara de Comercio y Producción, las rentas de las instituciones religiosas cuando se obtenga por razón directa del culto, las indemnizaciones por accidentes de trabajo y las sumas percibidas por el beneficio en cumplimiento del contrato de seguros de vida en razón de la muerte del asegurado, entre otros que encontramos. Continuamos, por favor. Luego tenemos el capítulo 8, que habla de la imputación de rentas y gastos al año fiscal. Nos dice el artículo 300 que el año fiscal, los contribuyentes de este impuesto imputarán sus rentas al año fiscal que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, lo cual correspondería a un año completo. El artículo 31 nos explica sobre los métodos de registro de la contabilidad de las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales presentan las rentas y gastos de las personas naturales se imputarán al año fiscal en que hubieren sido percibidas y efectuadas. En pocas palabras, en el momento que ellos realizaron esas rentas o gastos. Y las personas jurídicas y las otras formas de organización de negocios señaladas en los artículos 297 y 298 de este título deberán observar el método de lo devengado, con excepción de las disposiciones especiales previstas en este título. Por favor. El capítulo 17, las declaraciones juradas, plazos, forma y pago. En el artículo 328 nos dice que se debe presentar declaraciones juradas. Las declaraciones juradas deben ser presentadas ya sea tanto por personas físicas como por personas jurídicas, en las cuales se determina la percepción del impuesto y se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago, el gravamen en la forma y plazos que establezca el reglamento. El artículo 329 nos dice que las prórrogas para la presentación de la declaración jurada. La administración tributaria podrá discrecionalmente, a la solicitud motivada de parte interesada, prorrogar hasta por 2 meses el plazo para la representación de la declaración jurada anual respectivo pago. Eso no quiere decir que si no pagamos en el momento adecuado, podemos pagar en un plazo de 2 meses. Sí, la administración tributaria considera que se nos puede dar ese plazo de 2 meses. Y por último, en el artículo 332, que se debe cumplir los requisitos, exigidos por el código, el reglamento o la administración tributaria. Nos menciona que la forma en que deberán ser presentadas las declaraciones juradas y sus anexos, así como lo relativo a los sistemas de contabilidad y documentación probatoria para facilitar la verificación de las rentas gravables, serán prescritos por la administración tributaria. En otras palabras, que todos los documentos y en otras palabras los reglamentos y los códigos serán escritos por la misma administración tributaria. Continuamos, por favor. Y por último tenemos el capítulo 18, que nos habla de los reembolsos. Los reembolsos, ya sean, el artículo 334 nos especifica en estos como las reclamaciones. Reclamaciones que hacemos sobre un producto o un servicio que hemos adquirido, por el cual hemos pagado un cierto tipo de dinero. Y por este mismo, deseamos que nos reembolsen nuestra cantidad específica de dinero. También nos expresa que los contribuyentes y responsables que hubieran pagado indebidamente o en exceso el impuesto sobre la renta o sus recargos e intereses y sanciones referentes a ellos, podrán reclamar su reembolso dentro de los 3 años a partir de la fecha de pago o de la determinación del crédito a su favor, cuando éste se derive de retenciones o anticipos de impuestos. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Esperemos que le haya sido de manera informativa y nos vemos en una próxima. Adiós.